Él la echó, llamándola nada. Pero 4 años después, en un supermercado, el millonario CEO la vio, con unos mellizos que se parecían a él. Arturo Ferrer había forjado su reputación basándose en ser decisivo, despiadado e inquebrantablemente seguro de sí mismo, el tipo de hombre que cerraba tratos multimillonarios con el mismo desapego que al pedir su café matutino, y, sin embargo, esa noche, de pie en su ático con las luces de la ciudad extendiéndose detrás de él, había dejado escapar de su boca palabras que resonarían mucho más de lo que anticipaba. Miró a Elena, la joven que una vez había traído calidez al mundo estéril que él había construido con tanto cuidado, y con una frialdad que incluso lo sobresaltó por un breve segundo, le dijo que no valía nada y la expulsó de su vida. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella se suponía que significaba control, un final orquestado por él, pero en su lugar dejó un vacío que no pudo identificar, un silencio que presionaba desde las paredes y lo seguía hasta su sueño como una sombra. Elena se tambaleó en el aire nocturno, agarrando su bolso como si de alguna manera pudiera protegerla del peso de lo que acababa de suceder. Sus mejillas húmedas con lágrimas que difuminaban el mundo en rastros de luz y color. No era solo la crueldad de sus palabras lo que la desgarraba, era la finalidad en ellas, la brutal certeza de un hombre que ya había decidido que su futuro no valía la pena estar al lado del suyo. Quería gritar, decirle la verdad que había estado llevando dentro de ella, pero su voz estaba atrapada detrás de un muro de orgullo y desamor, y no podía darle la satisfacción de saber cuán profundamente la había herido. Con cada paso que daba lejos de su torre de cristal y acero, sentía que algo dentro de ella se endurecía, una frágil resolución formándose en el lugar donde sus sueños de una vida compartida habían estado. Arturo regresó a su escritorio esa noche, se sirvió un vaso de scotch y abrió archivos sobre una próxima adquisición, fingiendo que el encuentro era solo otro lazo cortado, nada más que un corte necesario para optimizar su vida. Pero incluso mientras leía contratos, la imagen de su rostro cuando dijo esas palabras apareció sin ser invitada, y por un segundo, fugaz, se cuestionó a sí mismo. Rechazó el pensamiento, convenciéndose de que el sentimentalismo era debilidad, que el amor no tenía cabida en la vida de un hombre como él. Se había convencido hace mucho tiempo de que las emociones distraían de la grandeza, que había que hacer sacrificios para elevarse por encima del resto, y si Elena era uno de esos sacrificios, solo demostraba que era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando la ciudad se había calmado e incluso el brillo del éxito parecía vacío, se encontró escuchando un sonido que nunca llegaba, una presencia que ya no estaba allí, y el vacío hueco que descartó como fatiga roía los bordes de su compostura. Elena, mientras tanto, se encontró en una pequeña habitación alquilada al otro lado de Madrid, sus manos temblando mientras se dejaba caer sobre el delgado colchón, presionando su palma contra su estómago en un gesto que era tanto instinto como oración. Susurró en la oscuridad, palabras que nadie más que el niño dentro de ella escucharía, promesas de protección y amor, incluso si el padre les había dado la espalda. Sintió la enormidad de su situación presionándola, el conocimiento de que no tenía red de seguridad, ni un hombre rico a su lado, ni un hombre poderoso para protegerla de las dificultades que se avecinaban, pero en lugar de romperla, encendió un fuego que no sabía que poseía. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero ya no llevaban solo pena, llevaban determinación,
una promesa de que no importaba cuánto creyera él que valía, se demostraría a sí misma y al pequeño latido dentro de ella que era más que suficiente. Y mientras la ciudad avanzaba con su habitual indiferencia, un hombre se sentaba en su torre, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, mientras una mujer yacía despierta en la oscuridad, forjando un nuevo camino a partir de las cenizas de la traición, sin saber que sus historias, aunque destrozadas esa noche, estaban destinadas a colisionar de nuevo de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. La vida de Elena cambió rápidamente después de esa noche, y las semanas que siguieron se sintieron como entrar en una tormenta sin paraguas, cada día golpeándola con nuevas incertidumbres y miedos, pero con cada golpe descubrió una resiliencia que nunca antes había necesitado. Encontró trabajo como asistente en una pequeña editorial, un trabajo que apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y la comida. Sin embargo, se aferró a él porque era estable, algo en lo que podía confiar mientras el resto de su mundo cambiaba a su alrededor. Las mañanas estaban llenas de agotamiento, del tipo que se filtraba en sus huesos, pero ella lo superaba con tranquila determinación, su mano a menudo descansando protectoramente en su vientre, en crecimiento, mientras clasificaba manuscritos o respondía al constante sonido de los teléfonos. Nadie en la oficina conocía su historia, nadie veía el peso que llevaba, y ese anonimato se convirtió en su extraño consuelo, como si pudiera reconstruir su identidad en silencio, ladrillo a ladrillo, sin la piedad de nadie. Por las noches, cuando regresaba a su modesto apartamento, se sentaba junto a la ventana con una taza de té, contemplando las luces de la ciudad que una vez le recordaron el mundo de Arturo, pero que ahora simbolizaban una distancia que estaba aprendiendo a aceptar. A veces imaginaba cómo podría haber sido su vida si él hubiera elegido de otra manera, si la hubiera mirado con incluso una fracción de la compasión que una vez pensó haber visto en él. Pero cuanto más miraba el brillante horizonte, menos le dolían esos pensamientos, hasta que finalmente se encontró imaginando un tipo diferente de futuro, uno construido no sobre la riqueza y el poder de otra persona, sino sobre su propia fuerza. Leyó libros de crianza prestados de la biblioteca, garabateó notas en los márgenes y susurró suavemente a sus hijos por nacer, diciéndoles que nunca se sentirían abandonados o no deseados, que crecerían sabiendo que eran su mayor tesoro. Mientras tanto, Arturo se sumergió en el trabajo aún más de lo habitual, persiguiendo acuerdos más grandes y vertiendo toda su energía en expandir su imperio, como si pudiera llenar el vacío dentro de él con números y contratos. Para el mundo exterior parecía intocable, la imagen misma del éxito, con artículos que elogiaban su brillantez y revistas que lo llamaban uno de los solteros más codiciados del país. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático sentía una inquietud corrosiva que no podía sacudirse. A menudo se servía otro vaso de scotch, mirando el mismo horizonte al que miraba Elena, pero en lugar de esperanza sentía un vacío, una sensación de que había cambiado algo invaluable por la ilusión de control. Las palabras que le había dicho regresaban por la noche, sin ser invitadas, resonando en su cabeza con una agudeza que traspasaba incluso las racionalizaciones más fuertes. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que las emociones solo nublaban el juicio, pero aún se preguntaba por qué el silencio de su hogar se hacía más pesado cada noche. El embarazo de Elena no fue fácil, y hubo noches en que el miedo amenazó con romper su determinación. No tenía pareja en la que apoyarse, ni una mano tranquilizadora que la tranquilizara
cuando el mundo se sentía abrumador, pero aprendió a encontrar fuerza en los momentos más pequeños. Cuando escuchó por primera vez el latido del corazón de sus mellizos en un chequeo, las lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza, sino de amor abrumador, y fue en ese momento que supo que podía soportar cualquier cosa. Comenzó a preparar su pequeño apartamento para ellos, comprando muebles de segunda mano, cosiendo pequeñas cortinas y pintando un mural en la pared, a pesar de que sus manos temblaban de fatiga. Cada pincelada era una promesa, cada detalle una declaración de que sus hijos estarían rodeados de belleza y amor sin importar lo que les faltara materialmente. Se dijo a sí misma una y otra vez que nunca se sentirían inútiles, porque para ella lo eran todo. Los meses se alargaron, y mientras Arturo estaba en salas de juntas tomando decisiones que daban forma a las industrias, Elena estaba en tiendas de comestibles contando cuidadosamente monedas, decidiendo qué artículos podía pagar esa semana. Pero nunca se permitió desesperarse, sino que aprendió a sonreír a los extraños que notaban su vientre y ofrecían palabras amables. Aprendió a encontrar alegría en el ritmo de la supervivencia cotidiana y descubrió un profundo pozo de coraje que incluso la sorprendió. Y aunque trató de borrar a Arturo de su mente, su rostro todavía aparecía en sus sueños, no como el hombre que la echó, sino como un fantasma de lo que podría haber sido, persistiendo en los bordes de una historia que ahora estaba decidida a reescribir sin él. Lo que ninguno de los dos sabía era que el tiempo estaba tejiendo sus caminos de regreso, lenta e inexorablemente, dando forma a eventos que un día destrozarían las ilusiones en las que ambos vivían. Elena pensó que lo había dejado atrás para siempre, y Arturo pensó que la había borrado con éxito de su futuro, pero el destino tenía sus propios planes, esperando el momento en que la verdad y la consecuencia finalmente chocarían. Cuando nacieron los mellizos, Elena se sintió tanto la más frágil como la más poderosa que jamás había estado en su vida. El parto fue largo y agotador, y hubo momentos en que el miedo amenazó con aplastar su determinación, pero cuando finalmente sostuvo los dos pequeños cuerpos cálidos contra su pecho, todo el agotamiento y el dolor se disolvieron en una ola de amor. Las niñas tenían mechones de cabello oscuro a juego, manos imposiblemente pequeñas que se curvaban alrededor de sus dedos, y los mismos ojos azules penetrantes que le recordaron instantáneamente a Arturo, aunque rápidamente rechazó el pensamiento. Susurró sus nombres suavemente, Hugo y Marcos, elegidos después de meses de tranquila deliberación, nombres que se sentían fuertes y llenos de promesas, mientras los miraba en esa estéril habitación de hospital. Hizo una promesa en su corazón de que nunca se sentirían abandonados, que les daría hasta la última pizca de fuerza que tenía para asegurar que sus vidas estuvieran llenas de amor, seguridad y dignidad. Los primeros años fueron brutales, de maneras que Elena no había anticipado. Las noches se confundían con los días, mientras luchaba con las tomas, los pañales y el agotamiento implacable de cuidar a dos bebés sin nadie que compartiera la carga. A menudo se encontraba parada en la cocina a las 2 de la mañana, meciendo a un niño en sus brazos, mientras el otro lloraba en la cuna, sus propias lágrimas mezclándose con canciones de cuna susurradas. Sin embargo, incluso en los momentos en que pensó que podría colapsar, una chispa de determinación la mantuvo avanzando. Descubrió una resiliencia en sí misma que la asombró, una fuerza que creció a partir de los mismos hijos que estaba criando. Cada vez que miraba sus ojos brillantes, recordaba por qué no podía rendirse,
por qué la rendición no era una opción. Su pequeño apartamento se convirtió en un lugar de calidez y amor a pesar de sus imperfecciones. Las paredes llevaban el sonido de la risa a medida que las niñas crecían, llenando las habitaciones de vida, y Elena aprendió a encontrar belleza en las cosas más simples. Los viajes al parque se convirtieron en aventuras, los cuentos para dormir se convirtieron en rituales, y los pequeños hitos, primeros pasos, primeras palabras, primeras risitas, eran tesoros más valiosos que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Trabajó incansablemente durante el día, equilibrando su trabajo en la editorial con el cuidado de los niños, a menudo confiando en la amabilidad de los vecinos para cuidar a los mellizos cuando sus turnos se alargaban. Cada sueldo se estiraba hasta su límite, pero ella lo hacía funcionar, y en el proceso creó un hogar que era pequeño, pero lleno de amor. Arturo, durante este tiempo, vivía en marcado contraste con el mundo de Elena. Su vida estaba llena de eventos brillantes, victorias en salas de juntas y el tipo de riqueza que lo aislaba de las luchas de la gente común. Sin embargo, bajo el exterior pulido, un vacío continuaba royéndole. El éxito, por grande que fuera, parecía cada vez más vacío cuando regresaba a casa al silencio cada noche. Se dijo a sí mismo que tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, influencia, lujo, pero había una parte de él que permanecía inquieta. A veces, a altas horas de la noche, cuando la ciudad fuera de su ático estaba en silencio, se encontraba recordando a Elena. Trató de descartar esos pensamientos como debilidad, pero regresaron no obstante, acompañados del recuerdo de las últimas palabras que le había dicho, palabras que ya no sonaban a fuerza, sino a crueldad. A medida que los mellizos se convertían en niños pequeños, curiosos y vivaces, Elena comenzó a darse cuenta de cuánto se parecían a Arturo. Sus impactantes ojos azules y expresiones reflejaban partes de un hombre que se había esforzado tanto por olvidar. Los extraños a menudo comentaban lo guapos que eran, preguntando si su padre estaba cerca, y cada vez Elena sonreía cortésmente y redirigía la conversación, aunque por dentro su pecho se tensaba. Se preguntaba qué diría si alguna vez preguntaban por su padre, cómo podría explicar su ausencia sin plantar semillas de dolor en sus corazones. Decidió que cuando llegara el momento, les diría la verdad con suavidad, pero por ahora todo lo que necesitaban saber era que eran profundamente amados. El contraste entre sus mundos se profundizó a medida que Arturo se involucraba más en su carrera, adquiriendo empresas y expandiendo su imperio con un enfoque implacable, mientras Elena construía una vida más tranquila y humilde, centrada en sus hijos. Sin embargo, a pesar de que sus caminos parecían distantes, el hilo del destino no se había roto. Ambos llevaban verdades tácitas, Arturo sin saber que era padre, Elena llevando el secreto de quién era su padre, y esas verdades esperaban como sombras, listas para salir a la superficie cuando sus vidas inevitablemente se cruzaran de nuevo. El fundamento de su reunión se estaba sentando en silencio a través de años de elecciones y sacrificios, y aunque ninguno de los dos podía verlo todavía, se acercaba el día en que el mundo, cuidadosamente construido de Arturo, colisionaría con la vida que Elena había construido a partir de la nada. Cuando los mellizos cumplieron 4 años, Elena había labrado un ritmo que equilibraba el trabajo, la maternidad y el constante acto de malabarismo de la supervivencia, aunque el agotamiento nunca la abandonó del todo. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, preparando el desayuno y empacando almuerzos mientras las niñas aún dormían. Luego se apresuraba a despertarlas con besos suaves,
antes de salir corriendo para tomar el autobús a su trabajo. La pequeña editorial para la que trabajaba apenas era glamorosa, y los sueldos eran modestos, pero ella se dedicaba a su trabajo con la misma determinación que a sus hijos, sabiendo que cada hora que trabajaba, cada tarea que completaba, significaba estabilidad para la pequeña familia que estaba criando sola. Las niñas se habían convertido en niños brillantes y curiosos, inseparables y llenos de travesuras, con los mismos ojos azules que a veces le dolían el corazón a Elena por a quién se parecían. A menudo los llevaba a pequeñas aventuras después del trabajo, viajes a la biblioteca donde se acurrucaban en puffs con libros ilustrados, o tardes en el parque donde sus risas llenaban el aire mientras se perseguían bajo el sol poniente. Estos momentos simples eran sus tesoros, recordatorios de que a pesar de que sus vidas carecían de lujos, no carecían de alegría. Los mellizos se aferraban a su mano como si ella fuera todo su mundo, y en verdad lo era. Ella nunca habló de Arturo, nunca pronunció su nombre en su presencia, pero había noches en que se acostaba despierta preguntándose si estaba haciendo lo correcto al ocultarles la verdad. Merecían respuestas, pero no podía soportar la idea de que supieran que el hombre que les había dado la vida una vez le había dicho que no valía nada. Arturo, por otro lado, había construido un imperio aún mayor en esos 4 años, pero su vida no era menos solitaria, a pesar de todos los elogios y la riqueza que lo rodeaban. Sus colegas admiraban su brillantez, los inversores confiaban en sus instintos y los medios elogiaban su visión. Pero nada de eso llegaba al espacio vacío dentro de él, que crecía con cada año. Se había convencido hace mucho tiempo de que su decisión de sacar a Elena de su vida fue final y justificada, pero a altas horas de la noche, cuando el ático estaba en silencio, a menudo se encontraba mirando su reflejo y preguntándose qué había sido de ella. Intentó decirse a sí mismo que ella era solo otro capítulo en su pasado, una mujer que no pertenecía a su mundo de poder y precisión, pero en el fondo sabía que había habido más entre ellos de lo que se había permitido admitir. A veces se sorprendía imaginando en qué se había convertido su vida, y aunque siempre trataba de sacudirse esos pensamientos, persistían como fantasmas que no podía desterrar. La colisión de sus mundos llegó una tarde de sábado sin incidentes, cuando Elena llevó a los mellizos al supermercado cerca de su apartamento. Era solo otro recado rutinario, una oportunidad para abastecerse de comestibles antes de que comenzara la semana, y estaba distraída por los interminables cálculos en su cabeza sobre cómo estirar su presupuesto lo suficiente para cubrir todo lo que necesitaban. Las niñas se movían a su alrededor con energía ilimitada. Sus risas resonaban por los pasillos mientras pedían cereales en cajas de colores y señalaban los estantes llenos de dulces. Elena logró mantenerlos cerca, su paciencia delgada, pero su voz suave, recordándoles que podían elegir una golosina, pero no más. Estaba concentrada en los estantes, comparando precios y tratando de tomar la decisión correcta, cuando una voz detrás de ella la congeló en su lugar. Arturo había entrado en el mismo supermercado, una decisión rara para él, ya que la mayoría de sus comestibles se entregaban directamente a su ático, pero había querido despejar su cabeza con un paseo por la ciudad y terminó allí. Al principio, solo notó el sonido de niños riendo, un par de voces que llamaron su atención sin que él supiera por qué. Cuando dobló la esquina y vio a Elena parada allí, su cabello ligeramente desordenado por el día, su expresión cansada pero radiante en su tranquila fuerza, y a su lado 2 niños pequeños con cabello oscuro e inconfundibles ojos azules, el suelo pareció moverse bajo él.
Se detuvo en seco, incapaz de moverse, su corazón latiendo de una manera que no había sentido en años. Elena se giró lentamente, sintiendo el peso de la mirada de alguien, y cuando sus ojos se posaron en Arturo, una oleada de emociones la inundó tan poderosamente que tuvo que agarrar el asa del carrito de la compra para mantenerse firme. Los recuerdos de la noche en que él la había echado se estrellaron contra su pecho, y por un momento apenas podía respirar. Vio el reconocimiento destellar en sus ojos mientras miraba a los mellizos, y el pánico se elevó dentro de ella. Quería levantar a sus hijos en sus brazos y correr, huir de la confrontación que había temido durante años, pero sus piernas se negaron a moverse. Los mellizos, ajenos a la tormenta de emociones que crepitaba entre los adultos, se aferraron a sus manos y miraron con curiosidad al extraño que los miraba como si fueran el descubrimiento más importante de su vida. La mente de Arturo se aceleró mientras asimilaba la vista de los niños, sus rasgos un reflejo de los suyos, sus ojos tan inconfundiblemente ligados a él que la negación era imposible. Por primera vez en años, su mundo de control y certeza cuidadosamente construido se fracturó, reemplazado por un shock tan profundo que lo dejó sin palabras. Se dio cuenta en ese instante de lo que había perdido, lo que había tirado con sus palabras crueles y su desprecio arrogante. El peso de sus elecciones se estrelló sobre él, y por primera vez en su vida, Arturo Ferrer, el hombre que siempre supo exactamente qué decir, se quedó congelado, incapaz de pronunciar una sola palabra. El corazón de Elena latió con fuerza en su pecho mientras intentaba concentrarse en los niños que tiraban de sus manos, pero la vista de Arturo parado a solo unos metros de distancia la hacía sentir como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. No se había preparado para este momento. En su mente lo había imaginado innumerables veces, ensayando lo que podría decir si alguna vez se encontraba con él de nuevo. Pero ahora que estaba sucediendo, cada pensamiento parecía colapsar en pánico crudo y sin filtrar. Quería proteger a sus hijos de su mirada, protegerlos del hombre que una vez le había dicho que no valía nada. Sin embargo, no podía negar la innegable conexión que veía en su rostro mientras miraba a los niños. Era el mismo reconocimiento que ella misma había visto en sus ojos todos los días, el parecido que la atormentaba y le recordaba a él por mucho que deseara lo contrario. Arturo se quedó paralizado en el lugar, su mente acelerándose más rápido de lo que podía procesar. La vista de los niños, ambos con cabello oscuro que coincidía con el suyo, y los mismos penetrantes ojos azules que veía en el espejo cada mañana, era demasiado para que él la descartara como una coincidencia. Cada rasgo gritaba un vínculo que una vez había negado arrogantemente, y a medida que el peso de esa verdad se asentaba en su pecho, era como si una fisura se hubiera abierto en la vida cuidadosamente controlada que había construido para sí mismo. Quería hablar, hacer las preguntas que se abrían paso a sus labios, pero la culpa que le ahogaba la garganta era abrumadora. Durante años se había convencido de que dejar a Elena de lado había sido la decisión correcta, que cortar lazos había sido un acto de fuerza, pero ahora se dio cuenta de que no solo la había abandonado a ella, los había abandonado a ellos. Elena finalmente encontró su voz, aunque le tembló mientras se obligaba a hablar. Les dijo a los niños que era hora de irse, su tono tranquilo pero tenso, y comenzó a empujar el carrito de la compra hacia adelante con la esperanza de escapar antes de que Arturo pudiera recuperarse lo suficiente como para detenerla. Pero su voz la siguió por el pasillo, llamándola por su nombre en un tono tan crudo y desesperado
que congeló sus pasos en contra de su voluntad. Se giró lentamente, sus ojos entrecerrándose, su agarre en el carrito firme como si fuera lo único que la mantenía estable. Los mellizos la miraron con curiosidad, sus pequeñas manos tirando de su manga, inconscientes de la tormenta que giraba a su alrededor. Arturo dio un paso vacilante más cerca, su confianza, la misma cualidad que una vez lo había definido, pareciendo flaquear mientras buscaba palabras. Preguntó si eran suyos, aunque su voz delataba que ya sabía la respuesta. La expresión de Elena se endureció. Su mandíbula se apretó mientras se encontraba con su mirada. Ella le recordó la noche en que le había dicho que no valía nada, la noche en que la había echado sin pensarlo 2 veces, y le dijo que había criado a los niños sola, sin necesidad de su nombre ni de su fortuna. Su voz era firme ahora, agudizada por años de lucha y supervivencia, y aunque temblaba de emoción, llevaba una fuerza que hizo que Arturo se encogiera. Por primera vez en su vida, Arturo Ferrer se sintió impotente. Había construido un imperio de la nada, había superado a competidores y silenciado a críticos, pero de pie en el pasillo de un supermercado, frente a la mujer que había descartado y los niños que había abandonado sin saberlo, se dio cuenta de que había batallas que nunca podría ganar con dinero o influencia. Su corazón se dolió con la repentina y brutal conciencia de todo lo que había perdido, y la vergüenza en su pecho era diferente a todo lo que había experimentado. Intentó explicarse, balbuceando palabras sobre ser joven, sobre cometer errores, sobre pensar que estaba protegiendo su vida y su éxito, pero Elena lo interrumpió con una verdad simple y devastadora. Él había tomado una decisión, y esa decisión le había costado 4 años de la vida de sus hijos. La tensión entre ellos era palpable, un hilo frágil estirado, listo para romperse en cualquier momento. Los compradores pasaron, algunos mirando con curiosidad la escena, otros ignorándola por completo. Pero para Elena y Arturo, el mundo se había reducido solo al espacio entre ellos. Los mellizos tiraron de la manga de Elena de nuevo, preguntando si podían irse a casa, y el sonido de sus voces inocentes hizo que el pecho de Arturo se tensara hasta doler. Quería acercarse a ellos, presentarse, caer de rodillas y rogar por el perdón, pero pudo ver en los ojos de Elena que no sería tan simple. La confianza no se podía reconstruir en una sola conversación, y las heridas tan profundas no sanaban de la noche a la mañana. Elena reunió sus fuerzas y pasó a su lado, con la cabeza en alto a pesar de que su corazón latía con fuerza, sus hijos aferrándose a sus manos. Arturo se quedó allí, viéndola irse, dividido entre perseguirlos y darle el espacio que tan claramente exigía. Supo entonces que no podía forzar su camino de regreso a su vida de la misma manera que había forzado su camino en cada sala de juntas y trato que había conquistado. Si quería la más mínima posibilidad de redención, tendría que ganársela, pieza por pieza dolorosa, a través de la paciencia, la humildad y la prueba de que había cambiado. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre había tomado lo que quería, se dio cuenta de que había algo que no podía simplemente tomar, tendría que merecerlo. Esa noche, Elena acostó a sus hijos con su ternura habitual, pero mientras se sentaba junto a la ventana después, sus pensamientos se agitaban con una tormenta que no podía calmar. Volver a ver a Arturo había abierto heridas que pensó que habían sanado. Sin embargo, también le había recordado la verdad que había tratado de enterrar, la verdad de dónde venían sus hijos, y la verdad de que una parte de él vivía en ellos por mucho que intentara olvidar. Se susurró a sí misma que su vida era suya ahora,
que no permitiría que él perturbara la estabilidad por la que había luchado tanto para construir, pero en el fondo sabía que el encuentro lo había cambiado todo. Arturo, en su ático, se sirvió otra bebida, pero no encontró consuelo en ella. El reflejo que lo miraba en la ventana ya no parecía un hombre en control, parecía un hombre que había dejado que su arrogancia le costara años que nunca podría recuperar. Por primera vez entendió el costo de sus elecciones, y con esa comprensión llegó una resolución que no había sentido en años. No permitiría que las palabras de Elena fueran el juicio final de su vida. Ya había perdido demasiado, pero tal vez, si se humillaba, si enfrentaba las consecuencias con honestidad, todavía había una posibilidad de recuperar lo único que realmente importaba. Los días que siguieron a su inesperado encuentro en el supermercado pesaron mucho sobre Elena y Arturo, aunque de maneras muy diferentes. Elena regresó a casa esa noche conmocionada, su mente reviviendo la expresión de su rostro cuando vio a los mellizos, una mirada que parecía mezclar incredulidad, culpa y algo que nunca había visto en él antes: vulnerabilidad. Se dijo a sí misma que no importaba, que había construido una vida para sus hijos sin él y que nada de lo que él pudiera decir o hacer cambiaría lo que había hecho 4 años antes. Sin embargo, mientras veía a sus hijos jugar en el suelo de la sala de estar, sus risas llenaban el espacio. No podía detener el recuerdo de los ojos azules de Arturo mirándolos en miniatura. Odiaba que una parte de ella todavía reaccionara a él, todavía recordara lo que una vez se sintió amarlo, a pesar de que tenía todas las razones para despreciarlo. Arturo, por otro lado, no podía dormir. Sus pensamientos circulaban sin cesar. Cada recuerdo del supermercado se apretaba a su alrededor como un vicio. Los rostros de los niños lo atormentaban, sus rasgos demasiado cercanos a los suyos para negarlos, su presencia un testimonio viviente de una verdad que había rechazado hace años. Se sentó en su ático rodeado de éxito, trajes en su armario, premios en sus paredes, un imperio al alcance de su mano. Sin embargo, nada de eso importaba tanto como los 2 niños pequeños que nunca había conocido. Por primera vez, Arturo Ferrer se encontró en un lugar que no podía controlar con dinero o poder. Pensó en acercarse inmediatamente, en aparecer en la puerta de Elena, pero supo instintivamente que si lo hacía, ella lo rechazaría. Tenía que demostrarle algo que nunca antes le había demostrado a nadie, que podía cambiar, que podía poner a alguien más por delante de sí mismo. Durante la semana siguiente, se encontró tomando decisiones que incluso asustaron a sus socios más cercanos. Comenzó a salir de la oficina más temprano, cancelando reuniones nocturnas y pasando horas caminando por las calles de la ciudad por donde Elena podría haber caminado. Incluso condujo por el barrio donde sospechaba que vivía, sin atreverse a acercarse, solo tratando de imaginar la vida que ella había construido sin él. Su asistente notó la diferencia y preguntó en voz baja si todo estaba bien, a lo que él solo murmuró que estaba reevaluando prioridades, aunque en verdad todo su mundo se sentía como si se estuviera desmoronando. Elena intentó volver a la normalidad, centrándose en su trabajo y en las rutinas que había elaborado con tanto cuidado para sus hijos. Se dijo a sí misma que el encuentro en el supermercado no era más que una casualidad, un cruce aleatorio de caminos en una ciudad demasiado grande para permitir que volviera a suceder. Sin embargo, sus hijos habían notado su presencia, incluso si no la entendían. Le preguntaron por el hombre que los había mirado tan extrañamente, sus preguntas inocentes cortando más profundamente de lo que sabían.
Elena se desvió con medias sonrisas y respuestas vagas, no dispuesta a exponerlos a la verdad todavía, pero sabía que el silencio no podía durar para siempre. Cuanto más intentaba cerrar la puerta al pasado, más parecía abrirse paso en su presente. Arturo no pudo mantener su distancia por mucho tiempo. Después de una semana de noches inquietas, decidió dar un paso que nunca antes había dado. Fue a la editorial donde trabajaba Elena. No irrumpió como el poderoso CEO, acostumbrado a obtener lo que quería, sino que se quedó en silencio afuera, esperando hasta que ella saliera al final del día. Cuando finalmente salió, con el pelo recogido por las largas horas en la oficina y los hombros pesados por la fatiga, sintió una punzada de arrepentimiento tan aguda que casi lo hizo caer de rodillas. Ella lo vio inmediatamente y se congeló. Su expresión se endureció como si se hubiera estado preparando para esto. Se acercó con cautela, pronunciando su nombre en voz baja, casi como si tuviera miedo de asustarla. Le dijo que lo sentía, palabras que nunca antes le había dicho a nadie, y aunque sonaron extrañas en sus labios, las dijo con una sinceridad que incluso lo sorprendió. Elena escuchó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos llenos de escepticismo. Ella le recordó que las disculpas no borraban los años que se había perdido, que el arrepentimiento no lo convertía de repente en padre de niños que habían crecido sin él. Su voz tembló ligeramente, pero su determinación no. Ella le dijo que sus hijos no necesitaban un hombre que los había abandonado antes de que nacieran, y que no permitiría que él interrumpiera la estabilidad que ella había luchado tanto por crear. Arturo no discutió. Por una vez, no intentó dominar la conversación con encanto o persuasión. Simplemente le dijo que quería una oportunidad, no para él, sino para los niños, para conocerlos y estar presente en sus vidas de la manera que ella le permitiera. Admitió que se había equivocado, que había estado ciego y que las palabras que le había dicho esa noche habían sido el mayor error de su vida. Los ojos de Elena se suavizaron por un solo momento. Un destello de algo tácito pasó entre ellos, pero ella rápidamente se retractó, recordándose todo lo que había soportado sola. Se fue, dejándolo parado afuera del edificio con el peso del rechazo, presionando fuertemente sobre su pecho. Pero Arturo no se sintió derrotado. Por primera vez, sintió los movimientos de algo desconocido, determinación no por el éxito o el poder, sino por la redención. Sabía que se necesitaría más que palabras, más que disculpas, para reparar lo que había roto. Requeriría paciencia, persistencia y la voluntad de permanecer en los límites de su vida hasta que ella creyera que merecía acercarse. Y mientras Elena caminaba por la calle con la cabeza en alto, Arturo hizo un voto silencioso de que no se rendiría. Esta vez no, cuando lo que estaba en juego era más importante que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Esa noche, mientras Elena acostaba a los mellizos, se encontró mirando sus rostros pacíficos y preguntándose si había tomado la decisión correcta al alejar a Arturo de nuevo. Se recordó su crueldad, la noche en que la había dejado sin nada, pero también recordó la mirada en sus ojos en el supermercado, la forma en que su voz se quebró cuando habló fuera de su oficina. Se susurró a sí misma que no lo necesitaba, que sus hijos no lo necesitaban. Sin embargo, una parte de su corazón la traicionó, doliéndose con la posibilidad de que tal vez, después de todo este tiempo, realmente quisiera ser diferente. Arturo comenzó a aparecer en lugares que Elena menos esperaba, no de la manera intrusiva de un hombre que intenta forzar su voluntad, sino con una tranquila persistencia que la inquietó.
y la desarmó. Apareció en el parque un sábado por la mañana, sentado a distancia en un banco con un libro en sus manos, fingiendo leer, mientras sus ojos inevitablemente se dirigían a los mellizos que se perseguían por la hierba. Volvió a pasar por la tienda de comestibles, sin acercarse, pero ofreciendo un cortés asentimiento cuando sus ojos se encontraron, como para mostrarle que podía respetar sus límites. Para un hombre que había pasado su vida conquistando salas de juntas y doblando a otros a su voluntad, la paciencia que mostraba ahora era algo nuevo, una humildad nacida de la desesperación y la culpa. Sabía que Elena todavía lo veía como el hombre arrogante que la había tirado, pero estaba decidido a mostrarle que podía cambiar, incluso si eso significaba comenzar desde abajo. Los mellizos también comenzaron a notarlo. Al principio, solo le susurraron preguntas a Elena, preguntando por qué el hombre con los mismos ojos azules que los suyos seguía mirándolos, pero pronto su curiosidad se hizo más audaz. Una tarde en el parque, cuando Elena estaba atando uno de sus cordones, el otro mellizo se acercó al banco de Arturo. Arturo se congeló, inseguro de qué hacer, su corazón acelerado, mientras el niño lo miraba con los ojos muy abiertos. El niño preguntó simplemente si tenía snacks, el tipo de pregunta inocente que destrozó la compostura de Arturo. Rebuscó en sus bolsillos y sacó un chocolate envuelto que había comprado antes, entregándolo con manos temblorosas. Elena se dio cuenta y se acercó apresuradamente, su rostro enrojecido por el pánico y la ira, regañando a su hijo suavemente antes de alejarlo. Le lanzó a Arturo una mirada de advertencia que le dijo en términos inequívocos que estaba en una situación delicada, pero en el fondo no podía ignorar la dulzura en sus ojos cuando miró al niño. Por las noches, Elena luchaba con emociones contradictorias. Quería proteger a sus hijos de la decepción, mantenerlos a salvo de un hombre que ya había demostrado su capacidad para la crueldad. Sin embargo, no podía negar el anhelo en sus voces cuando preguntaban por él. Querían saber por qué siempre estaba allí, porque los miraba como si los conociera, y Elena luchó por elaborar respuestas que fueran protectoras y veraces. Odiaba la idea de mentirles, pero también temía lo que la verdad podría significar para sus corazones. En su soledad, se preguntó si era justo negarles un padre que ahora parecía tan decidido a estar presente, aunque tardíamente. Arturo, mientras tanto, se encontró confrontando su propio pasado con una claridad que nunca antes había permitido. Revivió en su mente la noche en que le había dicho a Elena que no valía nada, la crueldad en su voz, la finalidad en la forma en que cerró la puerta detrás de ella. Durante años, se había dicho a sí mismo que era necesario, que su carrera y libertad importaban más, pero ahora esas excusas sonaban vacías. El imperio que había construido se sentía insignificante en comparación con la risa de los mellizos en el parque, o la vista del rostro de Elena suavizándose cuando pensaba que nadie estaba mirando. Comenzó a darse cuenta de que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de confrontarlo honestamente, y por primera vez en su vida estaba dispuesto a hacer el duro trabajo de enfrentar al hombre que había sido. El avance se produjo inesperadamente una tarde lluviosa, cuando Elena luchaba con bolsas de supermercado y dos niños inquietos frente a su edificio de apartamentos. Arturo apareció de repente con un paraguas, tomando sin decir palabra algunas de las bolsas de sus manos. Elena quiso protestar, decirle que se fuera, pero el agotamiento en su cuerpo superó su resistencia y por una vez le permitió caminar a su lado. Los mellizos agarraron sus manos sin dudarlo.
Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los suyos como si siempre hubieran pertenecido allí, y Elena sintió que su corazón se retorcía dolorosamente ante la vista. Cuando llegaron a la puerta, Arturo no pidió entrar. Simplemente dejó las bolsas en el suelo suavemente y le dijo que ella merecía algo mejor que la forma en que la había tratado, que no estaba pidiendo perdón, sino la oportunidad de demostrar su valía. Su voz era tranquila, despojada de arrogancia, llevando una sinceridad que nunca antes había escuchado de él. Esa noche, después de que los mellizos se durmieron, Elena se sentó sola en la mesa de la cocina, mirando las bolsas de comestibles que él había llevado para ella. Odiaba la forma en que su corazón todavía reaccionaba a él. Odiaba el atisbo de esperanza que susurraba que tal vez realmente había cambiado. Se recordó los años de silencio, la soledad, las luchas que había soportado sin él, pero tampoco pudo negar la realidad ante ella. Lo estaba intentando. Por primera vez, Elena se preguntó si excluirlo por completo era realmente el mejor camino para sus hijos. Se susurró a sí misma que no estaba haciendo esto por él, no por el hombre que una vez la había roto, sino por los 2 niños que dormían tranquilamente en la habitación contigua, que merecían saber de dónde venían. Arturo regresó a su ático esa noche empapado por la lluvia, pero con una extraña sensación de alivio. No había sido invitado a entrar, no había sido perdonado, pero se le había permitido ayudar, y ese pequeño gesto se sintió monumental. Por primera vez en años, sintió que se estaba moviendo en la dirección correcta, no hacia otra victoria comercial, sino hacia algo mucho más grande. Se sirvió una bebida, pero en lugar de la amargura habitual, sintió un atisbo de calidez, una frágil esperanza de que tal vez podría convertirse en el hombre que Elena y los mellizos necesitaban que fuera. Las semanas que siguieron trajeron un cambio lento y frágil, no lo suficientemente dramático como para borrar las cicatrices del pasado, pero lo suficientemente constante como para plantar nuevas raíces donde la confianza se había quemado una vez. Arturo comenzó a aparecer en la vida de los mellizos con consistencia, no como un hombre que imponía su presencia, sino como alguien que esperaba al margen una invitación, entendiendo que cualquier intento de forzarse a volver destruiría el delicado equilibrio que Elena estaba tratando de mantener. Comenzó con pequeños gestos, como aparecer en el entrenamiento de fútbol y pararse en silencio al borde del campo, aplaudiendo cuando los niños marcaban, o dejando libros en su porche que pensó que les gustarían, firmados con una simple nota diciendo que creía en ellos. Los mellizos, con su inocencia natural, respondieron más rápido que Elena. Corrieron hacia él durante la práctica, se aferraron a su brazo cuando se ofreció a llevarlos a casa y rieron de una manera que hizo que el pecho de Arturo se doliera de alegría y arrepentimiento. Cada vez que los miraba, veía no solo sus brillantes ojos azules que reflejaban los suyos, sino también los años que se había perdido, los hitos que había abandonado, y juró no dejar que se le escapara otro momento. Elena, sin embargo, llevó el peso de la cautela más pesado que nunca. Observó en silencio, dividida entre los muros que había construido y la posibilidad de bajarlos. Recordó vívidamente la noche en que la había llamado inútil, el escozor de esa traición dando forma a cada sacrificio que hizo desde entonces, y temía que dejarlo demasiado cerca desharía años de resiliencia. Sin embargo, hubo momentos en que su guardia flaqueó, como cuando vio a los mellizos correr hacia él en el parque con pura alegría en sus rostros,
o cuando escuchó a Arturo hablarles en voz baja sobre lo orgulloso que estaba de sus logros más pequeños. Ya no había arrogancia en su voz, ni desapego frío, solo una ternura que parecía casi extraña en el hombre que una vez conoció. Por la noche se acostaba despierta, preguntándose si esta transformación era genuina o solo otra actuación, y la incertidumbre la mantenía atrapada entre la esperanza y la autoconservación. Una noche, una crisis inesperada obligó a Elena a confrontar la verdad que había estado evitando. Uno de los mellizos tuvo fiebre alta y se debilitó tan rápido que Elena entró en pánico. Corrió al hospital, sus manos temblaban mientras agarraba a su hijo. El otro mellizo la seguía en silencio asustado. Mientras intentaba hacer malabarismos con el papeleo y consolar a sus hijos, Arturo apareció de repente a su lado. Había estado esperando fuera de su edificio cuando ella salió corriendo, y sin dudarlo, los condujo a todos al hospital, sus manos firmes en el volante, a pesar de que su rostro traicionaba su terror. Durante la larga noche en la sala de emergencias, Arturo se negó a separarse de su lado. Buscó agua, habló con los médicos, sostuvo la mano de Elena cuando su fuerza flaqueó e incluso cargó al mellizo sano en sus brazos hasta que se durmió. Elena lo vio entonces no como el hombre que una vez la había abandonado, sino como el hombre que estaba tratando desesperadamente de convertirse, un padre que luchaba por sus hijos con todo lo que tenía. Cuando la crisis pasó y el médico les aseguró que el niño se recuperaría por completo, Elena sintió que sus defensas se desmoronaban. Agotada, se sentó en la sala de espera y miró a Arturo sosteniendo a su hijo dormido contra su pecho, con los ojos cerrados como si estuviera protegiendo al niño con su propia vida. En ese momento se dio cuenta de que no estaba fingiendo, no estaba interpretando un papel para su beneficio, sino viviendo la verdad de su propio remordimiento y amor. Vio las líneas de su rostro grabarse más profundamente por años de arrepentimiento, las lágrimas que trató de ocultar cuando el médico les dio buenas noticias, y por primera vez en años se permitió creer que tal vez se podía confiar en él de nuevo. Los días después de la visita al hospital marcaron el comienzo de algo nuevo. Elena no lo perdonó al instante, ni abrió su corazón por completo, pero lo dejó quedarse. Le permitió compartir cenas, acostar a los mellizos, estar a su lado en las reuniones escolares y, poco a poco, su familia fracturada comenzó a parecerse a algo completo. Arturo demostró su compromiso no con grandes gestos de riqueza o poder, sino con los actos diarios y tranquilos de presencia, llevando a los mellizos a la práctica, ayudando con los deberes, cocinando el desayuno y escuchando con genuina paciencia cuando Elena hablaba de sus miedos. Ya no hablaba como un hombre que pensaba que el mundo le debía todo. Hablaba como un hombre agradecido por haber tenido una segunda oportunidad. Una noche, mientras los cuatro caminaban juntos por una calle de la ciudad iluminada por el resplandor de los escaparates, Elena sintió que uno de los mellizos deslizaba su pequeña mano en la suya y el otro en la de Arturo. Ella levantó la vista para ver a Arturo mirándola, su expresión suave y vulnerable, como si esperara que ella decidiera si realmente pertenecía allí. Elena no habló, pero tampoco lo soltó, y en ese silencio algo profundo pasó entre ellos. Los mellizos se rieron y tiraron de ellos hacia adelante, ajenos al peso del momento, pero Elena sabía en el fondo que ya había tomado su decisión. No estaba olvidando el dolor que él había causado, pero se estaba permitiendo creer en la posibilidad de la curación, no solo por su bien, sino por la familia que habían creado juntos.
Cuando llegó la primavera, sus vidas se habían asentado en un ritmo que se sentía tanto nuevo como largamente esperado. Arturo se había integrado por completo en su papel de padre. Ya no estaba fuera mirando, sino en el centro del mundo de sus hijos. Elena, aunque cautelosa todavía, se encontró ablandándose de maneras que nunca creyó posibles. Una tarde, sorprendió a Arturo leyendo un cuento antes de acostarse a los mellizos. Su voz animada, su risa, llenaba la habitación, y se dio cuenta de que estaba sonriendo sin miedo. El hombre que una vez le había dicho que no era nada, se había convertido en el hombre que ahora la apreciaba a ella y a sus hijos por encima de todo lo demás. Y en esa comprensión residía el tranquilo milagro del perdón. No era una historia de perfección o de borrar el pasado, sino de reconstruir algo roto en algo más fuerte. Elena sabía que siempre llevarían cicatrices, pero también sabía que esas cicatrices ya no los definían. Lo que los definía ahora era el amor que había sobrevivido a pesar de todo, la familia que había crecido del dolor a la alegría y el futuro que finalmente estaban dispuestos a enfrentar juntos. Por primera vez en años, Elena se permitió exhalar, creer que la felicidad no era solo un sueño, sino algo a lo que podía aferrarse. Y mientras Arturo besaba a sus mellizos para darles las buenas noches y la miraba al otro lado de la habitación con ojos llenos de gratitud, ella entendió que a veces el giro más impactante de todos no era la pérdida o la traición, sino el descubrimiento de que el amor aún podía encontrarse donde una vez pensó que había muerto para siempre.